Hola, mi nombre es Hernández González Daniela Maite del grupo 2010 y en este podcast vamos a hablar de tres problemáticas sociales que no solo aquejan a las mujeres jóvenes, sino a las madres trabajadoras, niñas, jóvenes y adultos mayores. Comencemos por el acoso sexual. El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. El acoso sexual se puede presentar de varias formas, como lo es el verbal, el cual son palabras ofensivas, adjetivos determinados o silbidos. También se le considera acoso verbal a la difusión de mentiras o rumores acerca de la vida sexual de alguien más. También el clasificar a las personas por sus atributos físicos se considera acoso verbal. También está el acoso no verbal, el cual son las muestras gestuales o no verbales que impliquen una ofensa al otro, como lo es mirar fijamente a una persona de forma excesiva u ofensiva, sobre todo si esta mirada se dirige a ciertas partes del cuerpo. Y por último, el acoso físico. El acoso físico es el acercamiento físico hacia una persona sin que lo desee, de forma ofensiva, como lo puede ser tocar el cuerpo, el cabello, la ropa, el pararse o sentarse demasiado cerca de esta persona o el tratar de hacer roces constantes con esta persona. El acoso sexual se puede producir en cualquier lugar, como lo es el propio hogar, lugares como el trabajo, las escuelas, universidades, las calles, los bares, entre otras. Normalmente se piensa que los hombres son quienes acosan a las mujeres, pero también se pueden presentar casos de hombres que acosan a otros hombres, mujeres que acosan a hombres o mujeres que llegan a acosar a otras mujeres. ¿Cómo se puede saber si es acoso sexual? Para hacer acoso sexual se deben de dar los siguientes requisitos, los cuales son una solicitud de favores o requerimiento de naturaleza sexual de una persona hacia otra, en un medio laboral, docente o de prestación de servicios. También esta solicitud debe poner a la víctima en una situación de intimidación y humillación. También la situación se debe producir en un entorno en donde la víctima tenga una relación habitual y continua con el autor. El acoso actúa con dolor sobre la víctima. No hay conducta imprudente, se requiere de voluntad y conciencia en su comportamiento, siendo consciente de la incomodidad de la víctima. Las conductas son indebidas, no aceptadas ni bienvenidas y provocan en la víctima una posición de humillación o amenaza. Luego tenemos la agresión sexual, abuso y violación. Una agresión sexual o abuso se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Sucede cuando alguien te fuerza o presiona a que hagas algunas cosas de tipo sexual. La violación es cuando alguien te fuerza o presiona para que tengas sexo. Cada estado define los crímenes de violación, agresión sexual y abuso sexual de maneras diferentes, pero la violación usualmente se refiere a la penetración vaginal, oral o anal forzada por una parte del cuerpo u objeto. Estos son algunos ejemplos de abuso sexual o agresión, los cuales son que alguien te fuerce a que lo beses, que te retienen contra tu voluntad y te tocan o te besan, alguien que tenga contacto físico contigo sin tu consentimiento, y el que alguien muestre sus genitales o te fuerce a tocarlos. La violación no solo llega a presentarse en la calle, sino que también puede llegar a pasar con amigos, parejas, compañeros, maestros y hasta familiares. Por eso es importante saber y conocer los límites que debemos poner a cada persona. Cabe mencionar que cualquier persona puede ser víctima de violación o acoso sexual, sin importar su raza, edad, género u orientación sexual. A pesar de que se considera que la mujer es la principal víctima de estos, también se tienen cifras que muestran que de cada 5 casos de violación, una es hacia hombres. Y a continuación daremos algunos consejos en caso de que seas víctima de acoso sexual o violación.
Lo primero que se recomienda hacer es ir a un lugar seguro en cuanto pueda, ya que la seguridad es primordial. Después se recomienda no cambiar nada en tu cuerpo, ya que tu cuerpo mismo puede ser una evidencia para alguna demanda si es que se desea hablar con la policía. Otra recomendación es que esto se lo comentes a tus padres, tutores o algún adulto en el que tengas confianza. También se recomienda acudir al médico para obtener o recibir cuidados médicos necesarios. Por último, se recomienda conseguir ayuda de expertos, como lo son psicólogos, para ayudarte a recordar que si te ha sucedido esto, no ha sido culpa tuya. Porque hay veces que la gente se llega a sentir culpables porque el atacante llega a ser algún amigo o miembro de la familia o personas que conocen. Y si llegas a tener algún amigo o amiga que fue agredido sexualmente, se recomienda que primero escuches su historia y creerle. Después se recomienda reafirmar que lo que sucedió no fue culpa de esa persona. También sería de gran ayuda que lo acompañes a obtener ayuda y compartirle información sobre este mismo tema. Por último, hablaremos del aborto, que en la actualidad sigue siendo un tema muy problemático, ya que sigue siendo muy mal visto este. Pero a pesar de esto, todavía se realizan ciertos tipos de abortos o suceden ciertos tipos de abortos, como lo es el aborto espontáneo, el cual es un aborto no deseado o no provocado intencionalmente, donde el embrión es expulsado antes de las 20 o 24 semanas de embarazo. Asimismo, también existe el aborto inducido, el cual es la finalización o interrupción del embarazo a partir de farmacéuticos abortivos. Este aborto inducido puede llegar a proceder ya sea por razones médicas, personales u violación. Dentro del aborto inducido existen varios tipos de métodos que se usan para realizarlo, como por ejemplo uno de ellos es el médico, el cual es inducido por productos farmacéuticos abortivos, que son como pastillas, como la prostaglandina o la antiprogestageno. También existe el método quirúrgico, el cual se debe realizar máximo hasta las 15 semanas de gestación, el cual consiste en la aspiración al vacío del feto mediante una jeringa manual, en el cual se retira el feto, la placenta y las membranas del feto. Algunas de las razones por las que las mujeres llegan a hacerse un aborto pueden ser personales, pueden ser sociales, como lo son la presión social, por propia salud materna y del feto, por cáncer y por violación. Además, en la actualidad el aborto inducido es un tema de controversia y polémica sobre su práctica. En el contexto social y económico en el que se produce, donde están involucradas dos partes, las cuales son pro elección y los pro vida. Los primeros enfatizan que el derecho es de las mujeres de decidir si terminan un embarazo o no. Y los segundos enfatizan que el derecho del embrión o feto a que se termine su gestación y a nacer. Para varias personas el aborto es un problema moral relacionado con el comienzo de la persona humana. Los derechos del feto y los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo, el debate que se ha convertido en un problema político y legal en algunos países con activistas antiaborto
que buscan promulgar, mantener y expandir las leyes antiaborto, mientras que los activistas del derecho al aborto buscan revocar o relajar esas leyes al tiempo que amplían el acceso al aborto para las mujeres. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que esta información les sirva de algo y gracias por su tiempo.